Pues, como te comentaba, estamos retomando esta serie de estudios y fíjate, hermano, que ya hemos aprendido un poco acerca de el alma. Ahora empezaremos a ver la administración de la misma en algunos de sus aspectos y para esto quiero mencionarte que por ministración debemos entender que es un cuidado, es una atención, es un servicio y es una limpieza a nuestra alma. Entonces es lo que debemos de tomar como una definición de la administración del alma: cuidado, atención, servicio o limpieza el alma. Pero acá hay algo bien importante. Mira, fíjate, hermano, que la administración de nada sirve si el que la necesita no lo cree, o no la quiere, o no la pide. Esto es algo muy importante. De nada va a servir que estemos ministrando a alguien, o como en algunas ocasiones se han acercado conmigo y me han dicho que a lo mejor vaya yo o que me traigan a una persona y la empecemos a ministrar. Hermano, de nada va a servir si aquella persona, aunque estamos conscientes de que está necesitando, de que esa persona tiene necesidad de que su alma sea ministrada, pero si la persona no quiere la ministración, o no la pide, o simplemente no cree en eso, de nada va a servir. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, porque en esta ocasión vamos a hablar de la autoministración. En este caso, los que debemos de creer somos nosotros, debemos de estar convencidos, hermano. Yo estoy plenamente convencido de que es necesario que mi alma sea ministrada. Yo la quiero, yo la necesito, yo la busco todos los días delante del Señor. Yo busco primeramente esa autoministración, yo con mi Padre celestial. Para esto yo quiero que leamos una escritura. Vamos a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, y vamos a leer el versículo 14, y dice así la palabra del Señor: Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Este versículo llama la atención porque empieza a decir: lava tu corazón. En los estudios anteriores fuimos enseñados de que una definición de alma quiere decir corazón, quiere decir hombre interior. Entonces aquí empieza esta escritura y menciona: lava tu corazón. Entonces me está diciendo: ministra tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Aquí cuando habla de Jerusalén, se sobreentiende que nosotros somos la Jerusalén celestial. Dice: para que seas salva, y luego hace una pregunta. Dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y seamos sinceros, hermano. Dice la escritura que nosotros como hombres, como seres humanos, dice que desde el principio y desde nuestra juventud, nuestras intenciones y nuestros pensamientos son pensamientos de mal y no de bien, son pensamientos de maldad. Entonces dice: ¿hasta cuándo permitirás? Hasta que lavemos nuestro corazón. Si nosotros no lavamos nuestro corazón, si no ministramos nuestra alma, hermano, esos pensamientos de iniquidad siempre estarán ahí presentes en nosotros. Ahora bien, entonces déjame comentarte que el primer paso en la ministración es la autoministración. Y esto es que uno mismo debe comenzar la atención, ¿verdad?, la limpieza de nuestra propia alma. Y si hacemos esto, estaríamos indicando que nosotros estamos creyendo y que queremos ser ministrados. Vamos a tocar
primeramente, la forma de la autoministración. Y fíjate que esa forma debe de hacerse siendo honestos con uno mismo, así como con Dios. Voy a volver a repetir. La forma de la autoministración lo debemos de hacer siendo honestos primeramente con nosotros mismos y también con el Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Pues primeramente déjame mencionarte un versículo en las Escrituras para poder entender esto que estamos comentando. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más lo voy a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. Amén. Con esto que acabamos de mencionar podemos entender que cuando nosotros estemos ministrando en contra de un pecado, este se debe de llamar por su nombre, pues a Dios no lo podemos engañar. Hermano, sea cual sea o fuere cual fuere el pecado, hermano, lo debemos de confesar delante del Señor sin ocultarles nada. ¿Por qué digo esto? Porque seamos sinceros, hay personas que han cometido pecados que según a nuestro concepto son pecados muy grandes. Déjame decirte que delante de Dios no hay pecado grande ni chico. El pecado es pecado. Tanto una pequeña mentira, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ciertos conceptos como seres humanos que delante de Dios ni siquiera tienen validez, pero nosotros creemos que hay pequeñas mentiras, que hay grandes mentiras, que hay pecados chicos y que hay pecados grandes, y delante de Dios no es así. Una mentira es pecado, un homicidio, un asesinato, lo que tú quieras, es un pecado delante de Dios. Pero la verdad, hay pecados que nos llegan a avergonzar más que otros. Y cuando eso sucede, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin vergüenza, o sea, sin que tengamos pena delante de Dios, debemos de confesar y llamar por su nombre. Pon atención, y llamar por su nombre el pecado que cometimos. Y seamos sinceros delante de Dios, porque no sé, quizá a veces llegamos con el Señor y le decimos: Señor, perdóname mis pecados, y como nos avergüenza, quizá le podemos decir: tú los conoces, son pecados muy grandes, Señor, tú sabes lo que hice. Y sí, definitivamente el Señor sabe lo que hacemos, pero así no podemos ministrarnos. Tenemos que decirle: Señor, yo cometí este pecado, y llámalo por su nombre. No tengas pena. Por eso la autoministración es uno mismo, uno solo con Dios. Y llámale por su nombre a ese pecado. Amén. Sin ocultarle nada al Señor. Y el Señor te perdona. Él es fiel y Él es verdadero y Él es bueno para perdonar nuestros pecados. También, hermanos, seamos sinceros y no debemos de excusarnos delante de Él. Yo veo un ejemplo, hermano, de unas personas en la Escritura, en el comienzo de la humanidad, que le fallaron al Señor, y mira cuál fue su reacción. Vamos a darle lectura a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Podemos ver claramente que ahí no querían aceptar su responsabilidad cada quien. Uno a otro se acusaba. El hombre acusó a la mujer que fue por su culpa que él cayó en pecado, que él cometió pecado. Y la mujer acusó a la serpiente que por la serpiente ella cometió pecado. Y ya nada más faltaba la serpiente, ¿verdad? Como volteó y no vio a nadie, pues la serpiente pues ya se quedó callada. Pero si hubiese habido alguien más, capaz que la serpiente se voltea y dice: no, pues aquel que está ahí me engañó. No podemos caer en esas actitudes. Y seamos sinceros y seamos responsables cada quien de nuestros actos, como dice el estudio anterior. Seamos responsables de delante del Señor y digámosle como David en alguna ocasión le dijo: Señor, yo fui el que pequé, este pueblo tuyo no hizo nada. Y hermano, y esto es algo muy tremendo, muy hermoso delante del Señor. Y continuamos con esto y quiero mencionar que la autoministración debe de hacerse basándose en lo que dice Romanos 10:10. Romanos 10:10, aplicándolo a la autoministración, ¿verdad? Por consiguiente, la administración, porque la autoministración es parte de la ministración. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, voy a volverlo a leer. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, tenemos que basarnos, esa autoministración se basa en este versículo como creyendo primeramente en el corazón. ¿Creer en qué? Creer en que Dios va a traer liberación y restauración y perdón a nuestra alma. Esa debe de ser nuestra convicción. Como te mencionaba hace rato, sea cual sea el pecado, si le pedimos perdón al Señor con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, hermano, el Señor nos perdona. Y dice que sus pecados los toma y los arroja al fondo del mar, y dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, aquí está, hermano, una base, creyendo con el corazón que Dios va a traer esa liberación y esa restauración a nuestra alma. Y dice, y confesando con los labios. Y aquí es algo interesante, hermano, porque los pecados se deben de confesar como con la voz, no con los pensamientos. Por eso es que la autoministración es el principio de la administración al alma, y esa autoministración la tenemos que hacer en privado. O sea, ¿con quién? Nosotros, con Dios, que nadie más esté por ahí. Por eso dice la Escritura, agarra, vete a tu cámara, ¿verdad? Y ahí en secreto busca al Señor. Y ahí autominístrate delante de Dios. Y como te comentaba hace rato, confesemos y llamemos al pecado por su nombre. Que salga la voz audible de nuestros labios y no en nuestro pensamiento. Amén. Entonces, ¿qué vamos a confesar? El pecado. ¿Qué más vamos a confesar con los labios? Que se renuncian a las áreas que se están ministrando. Espíritus, hechicerías, pactos, pecados. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco.
en este estudio. Amén. Entonces, hermano, continuamos con esta enseñanza y quiero mencionar algunos aspectos de la administración y vamos al libro de Salmos, al capítulo 103, y vamos a leer el versículo del 1 al 5. Y ahí veremos unos aspectos muy interesantes de lo que es la administración. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos queremos ser rejuvenecidos como el águila? Yo creo que todos, hermanos. Imagínate qué hermoso. Pero yo puedo ver que este rejuvenecimiento proviene primeramente desde el interior. Desde aquí tenemos que ser rejuvenecidos, ¿verdad? Como el águila, salir como nuevos, salir con nuevas fuerzas. Amén. Y veo aquí entonces algunos aspectos de la administración y cómo empieza el salmista a hablarle a su alma, ¿verdad? Y le empieza a decir: bendice alma mía a Jehová. Y luego habla de su ser. Dice: y bendiga todo mi ser. Ya sabemos que el ser es espíritu, alma y cuerpo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y versículo 2 una vez más vuelve a decir: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces empieza a decir: bendice alma mía a Jehová. Esto nos habla de que tenemos que animar a nuestra alma. Tenemos que hablarle a nuestro corazón. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Como veíamos la ocasión anterior, cuando el Señor nos daba una escritura, ¿verdad? Aquel que le hablaba a su alma le decía: amiga mía, le decía: amigo mío. Así hablemos en nuestro interior. Hermana, tú que le quieres hablar a tu corazón o quieres hablar contigo mismo, que es tu alma, dilo así: amiga mía. Nosotros los varones, ¿qué tenemos que decir? Amigo mío. Y con esa expresión nos estamos hablando a nuestra alma, nos estamos hablando a nosotros mismos. Y decirle así como dijo David, ¿verdad? Anímate, levántate y vamos a bendecir al Señor y vamos a bendecir a Jehová. Y sigamos adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando, pase lo que pase, anímate, levántate y sigamos adelante bendiciendo al Señor. Amén. Hay que animar al alma, hermano. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, el alma es perezosa. Es perezosa y sobre todo para las cosas de Dios. Le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo meterse a la lectura de la palabra. Y ni se diga, hermano, el ayuno. Le cuesta trabajo a nuestra alma todo eso. Pero usando la autoministración hay que motivarla. Por eso es que la Escritura dice que a la verdad el Espíritu está presto. Pero ¿qué pasa? Pero dice que la carne, ¿verdad? La carne tiene que ver con el alma, pero la carne se opone. Siempre se va a oponer a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es perezosa nuestra alma. Y David, el salmista, lo sabía muy bien. Por eso le decía a su alma: alma mía, le empezaba a animar. Todos los días tenemos que animar nuestra alma y sobre todo primeramente para buscar al Señor. Amén.
Y continúa este salmo diciendo, ¿verdad? Otra cosa que dijo aquí el salmista, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Estamos hablando de la autoministración y esto no quiere decir que nosotros nos vamos a autoperdonar, no, hermanos, sino que a través de la autoministración debemos recordarle a nuestro corazón, debemos recordarle a nuestra alma que Dios ya perdonó nuestros pecados. Claro, cuando ya los confesaste. Tienes que decirle, si ya confesaste tus pecados, hermano, dile a tu alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades. El Señor ya perdonó tus pecados. ¿Para qué? Para que tu alma no se sienta acusada. Dile, ¿sabes qué? Ya no se va a acordar el Señor nunca más de nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, ni nosotros nos vamos a acordar también. Ya no tenemos que acordarnos de aquello que hicimos mal delante del Señor. Hermano, si estamos comprendiendo esto, de verdad, si ya le pedimos perdón al Señor, haya sido cual haya sido nuestra falta delante de Dios, y que a nuestros ojos la hayamos visto muy grande, tengamos esa confianza de que el Señor ya nos perdonó, Él ya no se va a acordar. Entonces ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Animar a nuestra alma y decirle que el Señor nos ha perdonado y que ya no nos sintamos acusados. Amén, bendito sea su nombre. Y continuamos con estos aspectos de la administración del Salmo 103 y vemos otro aspecto importante que dijo el salmista. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Fíjate, hermano, que los sentimientos y las emociones que se mueven en nuestra alma, ya sean odios, envidias, temores, depresiones, inseguridades, preocupaciones, etcétera, muchas veces van a enfermar en nuestra alma. Y con la autoministración hay que rechazar esos sentimientos. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Hermano, cuando hay un temor en el corazón, esa es una dolencia. Cuando hay rencor, es una dolencia. Cuando hay resentimiento, es una dolencia. Cuando hay odio, envidia, etcétera, todo eso son dolencias del alma. Y entonces yo puedo ver aquí que cuando el salmista dijo, Él es el que sana todas tus dolencias, ¿será que él estaba atravesando alguna situación adversa en su vida que hacía que su alma estuviera dolida? Yo creo que sí, porque si vemos la vida del salmista, de David, hermano, aunque él tenía una promesa tremenda, una promesa hermosa de parte de Dios, ¿verdad? Lo habían ungido ya como rey del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, pero todo lo que tuvo que atravesar para poder llegar a ser rey y llegar al trono. Ahora dice la Escritura que igual a nosotros el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y vemos un ejemplo. Entonces, hermano, a veces hay adversidades también, y eso está bueno saberlo, porque esto nos da a entender entonces que así como David, vamos rumbo hacia el reinado, ¿verdad? Entonces, cuando nos sintamos, hermano, con estas dolencias, con temores, depresiones, etcétera, hay que decirle a nuestra alma, como dijo el salmista, Él es el que sana todas tus dolencias, y autoministremos nuestro corazón. Gloria a Dios. Continuamos con estos aspectos. Otra cosa que dijo el salmista, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Gloria a Dios. Acá hay algo bien importante.
Hermanos, sabemos que hay cazadores del alma. ¿Y esos cazadores quiénes son? Pues son espíritus y son demonios que para atrapar a nuestra alma, que ponen lazos, ponen hoyos, ponen trampas, pero por medio de la autoministración podemos desatarnos y librarnos. Hermano, esto es algo muy, muy hermoso y muy tremendo, porque a veces hay ataduras que estos cazadores van y ponen en nuestra alma. Nos ponen los lazos, nos amarran, nos atan, pero a través de esta autoministración podemos desatarnos y ser libres y huir, hermano, como dice la Escritura, del lazo del cazador. El salmista le decía: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Que esa sea nuestra confianza, que el Señor está con nosotros y que Él cuida de nuestra vida, que Él cuida, hermano, de nuestra alma. Dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos esta palabra? Mas a mí no llegará. Yo confío en el Señor que así es. Bendito sea su nombre. Y seguimos otro aspecto que dijo el salmista. Dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Y entonces aquí está hablando de que el alma, ¿verdad?, se alimenta. Ya hablamos al respecto, ¿verdad?, de cómo el alma se alimenta. Amén. Entonces, con la autoministración nosotros podemos alimentar nuestra alma. Tenemos que autoministrarnos, y yo te pongo un ejemplo que está en Filipenses capítulo 4 versículo 8, para que veamos una lista de pensamientos con los cuales podemos alimentar el alma para que sea saciada de bien, ¿verdad? Porque el salmista dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Entonces, el alimento del alma, ¿qué es? El bien. Leemos Filipenses 4 versículo 8, vamos a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice la palabra, ¿en esto qué? Pensad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí algunos aspectos importantes, hermano, de los cuales podemos alimentar en nuestra alma. Dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hermano, son pensamientos que debemos de traer a nosotros, ¿verdad? Pensamientos de verdad, pensamientos honestos, pensamientos puros, amables, justos, porque nuestra alma tiene que alimentarse. Nuestra alma tiene hambre, así como nuestro cuerpo físico. También el alma pide de comer. Entonces tenemos que alimentarlo de todo esto. Amén. Y continuamos, hermano. ¿Cuándo es necesaria la autoministración? Simple y sencillamente que la autoministración se necesita todos los días. Todos los días de tu vida tenemos que autoministrarnos. Porque tenemos que ser libres, como te comentaba hace rato. Hay cazadores. Esos cazadores, hermano, no se duermen. Esos siempre están al acecho. Siempre van a estar al acecho.
Y tenemos que autoministrarnos y decirle a nuestra alma, ¿verdad? Alma mía, bendice a Jehová, alma mía, alaba a Jehová. Y recordarle, ¿verdad? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y decirle, no te preocupes, mira, ya fallamos, pues vayamos con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, pidámosle perdón a Dios y Él es el que perdona nuestros pecados. Y si nos sentimos angustiados, preocupados, cansados, hay que decirle, alma mía, Él es el que sana todas tus dolencias y Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca. Y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Entonces, estos pensamientos de bien, honestos, de buen nombre, son un buen alimento, los cuales nos van a llevar a tener nuevas fuerzas, fuerzas como las águilas. Entonces, la autoministración es necesaria todos los días delante del Señor. Amén. ¿Quiénes son los que pueden practicar la autoministración? Primeramente déjame comentarte los que tienen conocimiento. Y como la administración es muy amplia, es necesario que el que se autoministra sepa por medio de la Biblia la forma en que se originan las ataduras, así como la forma para desatarse. Y ese es el conocimiento que vamos a adquirir. Amén. Mencionábamos de los lazos del cazador. Esos lazos son para atar, ¿verdad? Esos lazos son para cazarnos. Debemos de conocer las formas en que se originan esas ataduras y cómo y la manera de desatarnos. ¿Quién más puede llevar y practicar la autoadministración? Aquellos que tienen autoridad. Esto quiere decir quien tiene el respaldo de Dios porque ha estado viviendo en comunión y obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, para ir terminando, déjame decirte que si practicamos la autoadministración cada día, viviremos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero es necesario saber que la autoadministración debe ser siempre guiada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí necesitamos la comunión del Espíritu de Dios. Hermano, yo sé que tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Ese Espíritu Santo que ya mora dentro de nuestros corazones. Así como el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. Pues hermanos, llegamos hasta aquí en esta enseñanza. Nos gozamos en el Señor porque es tanta la revelación que tenemos de nuestro Padre Celestial, pero como comentaba al principio, que nos levantemos a la acción, que nos levantemos y pongamos por obra la bendita palabra de nuestro Padre Celestial.